Durante más de 1400 años, te hicieron creer una historia perfectamente diseñada. Te dijeron que María Magdalena era una pecadora, una mujer rota, arrepentida, que necesitaba desesperadamente ser rescatada de su propia oscuridad. Pero escúchame con muchísima atención, porque lo que estás a punto de descubrir hoy va a fracturar absolutamente todo lo que creías saber. Eso no fue un simple error de traducción. No fue un malentendido histórico. Fue una decisión milimétrica y fría, tomada por hombres con muchísimo poder, que sabían exactamente lo que estaban haciendo a puerta cerrada. Porque si la verdad sobre quién era realmente María Magdalena salía a la luz, si el mundo entendía su verdadero nivel de conciencia, toda la estructura de la Iglesia y del poder religioso mundial se venía abajo de la noche a la mañana. En este vídeo, no te voy a contar la historia de catecismo que ya conoces y que el sistema quiere que sigas repitiendo ciegamente. Vamos a ir mucho más profundo. Vamos a reconstruir, paso a paso, lo que realmente ocurrió en los primeros siglos. Descubrirás quién fue el hombre específico que decidió borrar su verdadero legado, y por qué la convirtieron en algo que nunca fue. Y cuando entiendas la inmensa gravedad de este acto, te darás cuenta de algo mucho más oscuro y personal. No solo borraron a María Magdalena de los textos, también reescribieron la historia para controlarte a ti, para dominar tu mente, y para dictar la forma exacta en la que debes conectarte con lo divino. Si este tipo de conocimiento resuena contigo, si tu intuición te dice que la historia oficial tiene fisuras gigantescas, dale me gusta. Suscríbete al canal en este preciso instante. Porque en este espacio no repetimos lo que todos dicen. Aquí, decodificamos lo que ocultaron. Para entender el tamaño colosal de este engaño, tenemos que atrevernos a salir de la narrativa tradicional. Cuando hablamos de María Magdalena, del Evangelio de María, o de los evangelios apócrifos encontrados bajo la arena en las vasijas de Nag Hammadi, estamos hablando de textos fundacionales que no entraron en la Biblia oficial por una razón muy clara. Son documentos que forman el corazón latente del cristianismo esotérico y del gnosticismo puro. En estos textos, la figura de María Magdalena no aparece, ni por un solo segundo, como una pecadora. Al contrario, aparece como la iniciada más elevada, como la discípula que comprendía los misterios del universo mejor que cualquier otro apóstol. Ella entendía la tecnología espiritual. Y esto conecta directamente con una pregunta que el sistema ruega que jamás te hagas. ¿Por qué estos textos fueron excluidos y enterrados en el desierto? ¿A qué le tenían tanto terror? Y, sobre todo, ¿por qué su historia fue sistemáticamente mutilada durante siglos, hasta convencerte de que el conocimiento directo y la soberanía espiritual no te pertenecen? Prepárate, porque hoy recuperas la verdad. Comenzamos. Desde que eres un niño, la cultura, el arte y la religión tradicional te han bombardeado con una imagen sumamente específica. Cierra los ojos por un segundo y piénsalo con frialdad. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas el nombre de María Magdalena? Te han enseñado a ver a la mujer destrozada, llorando desconsoladamente a los pies de la cruz. Te han pintado, una y otra vez, la imagen de la prostituta arrepentida, la mujer marginada, frágil y pecadora que Jesús salvó de ser apedreada en la plaza pública. Esa es la María Magdalena de la cultura popular. Esa es la narrativa dominante que ha esculpido la mente de generaciones enteras durante casi 2 milenios. Te han repetido esta misma historia tantas veces, en sermones dominicales, en películas de Hollywood, en cuadros majestuosos, que tu cerebro la ha aceptado como un hecho histórico incuestionable. Pero mírame bien. Esto es lo que te enseñaron. Esto es lo que el sistema necesitaba que creyeras ciegamente. Pero esto nunca fue la verdad. Aquí es donde el gran engaño monumental comienza a desmoronarse por completo. Si vas ahora mismo a los textos oficiales, si abres los 4 evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los únicos que la jerarquía decidió aprobar, te vas a dar cuenta de un detalle verdaderamente escalofriante. En ninguno de esos textos, absolutamente en ninguno,
se afirma que María Magdalena fuera una prostituta. 0. No existe ni una sola línea bíblica original que la relacione con la mujer pecadora que unge los pies de Jesús, ni con la mujer sorprendida en adulterio. Entonces, ¿de dónde salió exactamente esta mentira gigantesca que programó a miles de millones de personas? ¿Por qué se tomaron la inmensa molestia de manchar su nombre de una manera tan brutal y tan sistemática a lo largo del tiempo? Porque necesitaban rebajarla de su pedestal. María Magdalena, en la historia real, era una mujer de recursos, independiente, que apoyaba activamente el movimiento. Fue la testigo principal de los eventos más importantes, ganándose el título innegable de el apóstol de los apóstoles. Pero una mujer fuerte, elevada espiritualmente y con acceso directo al Maestro, era una amenaza nuclear para una institución patriarcal que apenas se estaba formando y que necesitaba el monopolio absoluto del poder divino. No podían simplemente borrarla de la historia, porque su presencia era demasiado grande en los relatos. Así que hicieron algo mucho más perverso. Decidieron asesinar su carácter. Reescribieron su identidad para que no vieras a una líder poderosa, sino a una pecadora sometida. Prepararon el terreno para el mayor robo espiritual de la historia. Y este plan maestro tiene un culpable exacto. Ese culpable exacto no es una sombra sin nombre escondida en los pasillos borrosos del tiempo. La mentira monumental que reprogramó tu forma de entender lo divino tiene una fecha de nacimiento precisa, un lugar geográfico específico y un autor intelectual perfectamente documentado por la propia historia oficial. Para encontrar el momento milimétrico en que la verdadera identidad de María Magdalena fue borrada y reescrita frente a las multitudes, tenemos que viajar al año 591 después de Cristo. En ese momento clave, el Papa Gregorio I, conocido por la historia eclesiástica como Gregorio Magno, se pone de pie en Roma para pronunciar su famosísima homilía número 33. Y en ese preciso instante, frente a los fieles y con todo el peso absoluto de la autoridad religiosa respaldándolo, ejecuta un acto de manipulación histórica y psicológica sin absolutamente ningún precedente en el mundo occidental. Con un discurso fríamente calculado para moldear mentes, Gregorio hace algo que hoy llamaríamos un fraude maestro. Toma a 3 mujeres completamente distintas que aparecen separadas en los evangelios bíblicos, y las fusiona a la fuerza en una sola identidad. Toma a María de Betania, la hermana de Lázaro, toma a la mujer pecadora anónima que entra llorando a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos, y, finalmente, toma a María Magdalena, la mujer de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Un detalle que, en el lenguaje esotérico y profundo de la época, significaba la limpieza total y la alineación de los 7 centros energéticos, no una posesión diabólica como te hicieron creer. Gregorio une a estas 3 figuras totalmente distintas, y decreta, por pura autoridad papal, que todas son exactamente la misma mujer. De un solo plumazo, la líder espiritual, la mujer fuerte, de altos recursos, que financiaba activamente el movimiento y que entendía los misterios insondables del universo, queda sepultada para siempre bajo la identidad fabricada de una prostituta arrepentida. Escúchame muy bien, porque aquí está la clave del control. Esto no fue una confusión accidental de un clérigo cansado. No fue un simple error de interpretación de las Sagradas Escrituras. Fue edición en su estado más puro y perverso. Fue una estrategia política absolutamente brillante, diseñada para consolidar el poder de una institución que no toleraba competencia. Al convertir a la mujer más cercana, más elevada y más instruida del entorno directo de Jesús en el símbolo máximo de la lujuria caída y la humillación, Roma lograba asegurar su monopolio espiritual por los siglos venideros. Por un lado, neutralizaba de raíz y con una violencia simbólica inmensa cualquier intento de liderazgo femenino o disidencia en los orígenes de la fe. Cortaba de tajo la idea de que una mujer, o cualquier individuo fuera de la estricta jerarquía de sacerdotes, pudiera tener autoridad espiritual directa. Y por otro lado, creaba el modelo psicológico perfecto para dominar a las masas, la culpa constante y la sumisión absoluta. Al poner a María Magdalena eternamente de rodillas, llorando en el suelo y suplicando un perdón perpetuo,
te estaban enviando un mensaje codificado directo a tu subconsciente. Te estaban diciendo que tú también eres fundamentalmente indigno, que tu naturaleza base es el pecado, y que jamás, bajo ninguna circunstancia, podrás alcanzar la iluminación o contactar lo divino por tu propia cuenta. Así es como encadenaron tu mente. Pero el inmenso y silencioso desierto de Egipto guardaba un secreto que la maquinaria de Roma no pudo quemar. En 1945, bajo la arena abrasadora, se descubrieron las vasijas de Nag Hammadi, y dentro de ellas estaban los textos gnósticos originales, los documentos primordiales que el imperio intentó borrar de la faz de la tierra para proteger su monopolio espiritual. Entre estos manuscritos prohibidos, brilla uno con una luz cegadora que rompe todas las reglas, el Evangelio de María. Y cuando lees sus páginas con atención, la mentira oficial de la Iglesia se hace pedazos frente a tus propios ojos. En este texto sagrado, vemos finalmente su rol real. Ella no era una simple espectadora en la vida del Maestro. No era una pecadora buscando redención. Ella era una iniciada de altísimo nivel. La discípula predilecta que comprendía los misterios más profundos de la consciencia, aquellos que las mentes de los demás apóstoles simplemente no podían procesar ni asimilar. Imagina la escena histórica por un segundo. Jesús acaba de ser crucificado. El imperio romano está cazando sin piedad a los seguidores. ¿Y qué hacen los apóstoles hombres? Están aterrorizados. Están escondidos en la oscuridad, temblando, llorando de pánico absoluto por miedo a ser asesinados. Su fe colapsó por completo. Pero en medio de ese terror paralizante, es María Magdalena quien se levanta. Con una soberanía espiritual inquebrantable, ella toma el control de la situación. Los consuela. Les da fuerza. Y en ese momento crítico, ella les entrega las enseñanzas secretas y los códigos de luz que el Maestro solo le había confiado a ella. Conocimientos cuánticos sobre el alma y el ascenso de la consciencia, que Jesús sabía que solo ella tenía la capacidad real de entender y de proteger. Y aquí es donde la historia oficial oculta su capítulo más oscuro y humano. Porque esta autoridad espiritual suprema en una mujer desató el veneno incontrolable de la envidia. Pedro, el hombre sobre el cual se fundaría la inmensa institución de la Iglesia Católica, lleno de celos, de inseguridad y de ira, se levanta frente a los demás hermanos y cuestiona abiertamente la autoridad de María. Escucha atentamente sus palabras reales, grabadas en los textos prohibidos. ¿Acaso el Salvador habló con una mujer en secreto, y no abiertamente para que todos escucháramos? ¿Acaso debemos volvernos todos y escucharla a ella? La prefirió a ella, antes que a nosotros. Ahí lo tienes, frente a tus ojos. La política de la envidia en su estado más puro. El ego herido de los hombres que no podían soportar que una mujer tuviera la llave maestra de la revelación. Este fragmento exacto es el inicio documentado del borrado sistemático. No la silenciaron por ser pecadora. La silenciaron porque era superior en conocimiento. Porque su conexión directa con lo divino amenazaba la jerarquía de poder que los hombres querían construir. Pedro y los líderes posteriores necesitaban que tú creyeras que la salvación solo podía venir a través de ellos. Pero el verdadero peligro que ella representaba apenas comenzaba. La pregunta fundamental que debe sacudir tu mente en este instante es: ¿por qué los grandes padres fundadores de la Iglesia, los arquitectos del poder, le tenían un terror tan profundo, tan visceral y tan absoluto a la figura histórica de María Magdalena? La respuesta a esta interrogante es la llave maestra que decodifica y explica todo tu sistema de creencias actual. El problema central no era simplemente que fuera mujer en un mundo dominado por hombres. El verdadero problema que les quitaba el sueño cada noche era lo que ella representaba. María Magdalena encarnaba, en su estado más puro y elevado, la vibración de la gnosis. El conocimiento directo, personal y profundamente transformador. Un tipo de revelación que no dependía de pergaminos antiguos ni de traducciones manipuladas,
sino de la experiencia viva y latente del espíritu. Un fuego interno que ninguna autoridad humana podía apagar, confiscar o someter a sus estrictas reglas dogmáticas. Ella entendía, con una claridad cuántica que aterraba a los demás, que el afamado reino de los cielos no era un lugar físico en las nubes al que se llega después de la muerte física. Ella sabía perfectamente, porque el Maestro se lo enseñó en secreto, que el reino era un estado de conciencia interno. Una frecuencia vibratoria a la que se accede aquí y ahora, a través del autoconocimiento. Por lo tanto, ella no necesitaba la aprobación de los sacerdotes. No necesitaba los inmensos templos de piedra, ni a los obispos, ni las estrictas leyes y rituales de los intermediarios de Roma para poder hablar cara a cara con lo divino. Su sola existencia era un cortocircuito masivo y letal para el sistema religioso tradicional. Piénsalo con una lógica fría y puramente estratégica. Porque si ella, una persona sin ningún tipo de cargo eclesiástico o jerarquía impuesta, tenía un acceso directo y sin filtros a la fuente inagotable del Creador, significaba inevitablemente que tú, que me estás escuchando en este preciso momento, también podrías tenerlo. Y escúchame muy bien cuando te digo esto: un imperio mundial jamás, bajo ninguna circunstancia, se puede sostener de pie, ni económica ni políticamente, sobre las espaldas de millones de personas que saben con absoluta certeza que llevan a Dios por dentro. Simplemente es imposible manipular, asustar o gobernar a un ser humano que ha despertado por completo y ha reclamado su soberanía espiritual y mental. Para que la colosal maquinaria del control funcionara a la perfección, la nueva institución necesitaba desesperadamente crear intermediarios. Necesitaban establecer un peaje espiritual ineludible. Necesitaban, por encima de todas las cosas, que tú dudaras de ti mismo, de tu propia intuición y de tu inmenso poder interior. Necesitaban convencerte de tu propia indignidad y de tu naturaleza caída desde el principio de los tiempos, para que te vieras obligado a acudir a ellos, de rodillas, en busca de una salvación externa. María Magdalena era la prueba histórica y viviente de que el intermediario es una mentira absoluta. Ella demostró que el velo del templo ya se había rasgado para siempre, y que la conexión directa estaba disponible para cualquiera que tuviera el coraje absoluto de mirar sin miedo hacia adentro. Y por esa simple, aterradora y poderosa razón, la élite religiosa tuvo que aniquilar su brillante reputación hasta convertirla en polvo. Ese fue el verdadero precio histórico de su inmensa y total libertad espiritual. Bloque 5. Llegados a este punto, es vital que entiendas que esta no es una simple clase de historia antigua. No estamos aquí para debatir fechas polvorientas o defender a una figura bíblica solo por un sentido de justicia intelectual. Esto que te estoy revelando es una radiografía exacta y descarnada de cómo funciona el gigantesco sistema de control sobre tu propia mente hoy en día. Porque lo que le hicieron a María Magdalena no se detuvo en los primeros siglos. Fue la semilla venenosa de un programa psicológico masivo que sigue operando en tu subconsciente en este preciso instante. No se trata solo de ella. Se trata de lo que pasa cuando una verdad inmensamente poderosa es reemplazada por una versión fabricada que le resulta conveniente al sistema. Cuando la implacable maquinaria del poder religioso decidió reescribir su identidad, cuando te enseñaron a idolatrar el dolor, el arrepentimiento constante y la culpa eterna como las únicas vías de acceso a lo divino, estaban codificando tu ADN espiritual. Igual que hicieron con su imagen histórica, te programaron meticulosamente para que te vieras a ti mismo como un ser inherentemente defectuoso, roto y necesitado de una intervención externa. Te cortaron las alas antes de que supieras que podías volar. Al borrar el papel de la gran iniciada, borraron deliberadamente la evidencia de que el camino a la iluminación no requiere templos, ni dogmas, ni intermediarios de ninguna clase. Esta manipulación milenaria tiene un impacto devastador en tu realidad actual, en tu capacidad de manifestar y en tu energía vital. Cada vez que sientes que no eres suficiente, cada vez que buscas la aprobación desesperada del mundo exterior, cada vez que cedes tu poder personal a un sistema de creencias que te exige sumisión ciega, estás reproduciendo el mismo patrón exacto que Roma impuso hace más de 1400 años. Estás operando bajo el software limitante de la víctima,
en lugar de reclamar el hardware invencible del Creador. María Magdalena entendía la tecnología espiritual de la Asunción y de la conciencia pura. Ella sabía perfectamente que lo divino y lo humano no están separados por un abismo inalcanzable, sino que son exactamente la misma sustancia, vibrando en frecuencias distintas. Y al ocultar esta profunda enseñanza gnóstica, te robaron la llave maestra de tu propia metafísica. Te hicieron creer falsamente que los milagros y la transformación profunda solo le pertenecen a unos cuantos elegidos de un pasado distante, y no a ti, aquí y ahora. Respira profundo y asimila esta verdad innegable. Te cambiaron la historia, para cambiar de raíz lo que crees absolutamente posible en tu propia vida. Te vendieron una narrativa de escasez espiritual para mantenerte controlable, predecible y permanentemente dormido. Pero el engaño termina hoy. Porque al rescatar su verdadera esencia, no solo estás reivindicando a una mujer injustamente silenciada. Estás recuperando el vital fragmento de conciencia que te faltaba para despertar por completo. Estás recordando, por fin, quién eres realmente. Durante siglos enteros, la llamaron pecadora. La humillaron en los textos oficiales de Roma. La pintaron 1000 veces llorando en el suelo, destrozada, suplicando redención a los pies de la cruz. La utilizaron como la marioneta perfecta para enseñarte a ti, cómo debías arrodillarte ante el poder de turno. Pero la verdad tiene la insoportable costumbre de salir a la luz. En los textos gnósticos que sobrevivieron al fuego, en los pergaminos que resistieron la persecución implacable del imperio, ella no está de rodillas. Ella aparece de pie. Aparece como la indiscutible líder espiritual de su tiempo. Como la gran iniciada. Como la única que realmente comprendía la inmensa profundidad de la tecnología espiritual que el Maestro vino a enseñar. La llamaron, con absoluto terror y reverencia, el apóstol de los apóstoles. Y hoy, al quitarle el velo a esta mentira gigantesca, tú no estás simplemente aprendiendo un dato curioso sobre historia antigua. Estás haciendo algo infinitamente más peligroso para el sistema. Estás recuperando tu propia soberanía intelectual. Estás declarando, con una firmeza absoluta, que ya no necesitas intermediarios ciegos para conectar con la verdadera fuente de todo el universo. Reivindicar la figura real de María Magdalena es el acto de rebeldía espiritual más grande que puedes cometer en este siglo. Si esta información verdaderamente rompió un velo profundo en tu mente, si esta perspectiva aplastó por completo la narrativa oficial que te impusieron desde niño y te hizo recordar el poder inmenso que llevas por dentro, quiero que bajes ahora mismo a la caja de comentarios. Quiero que dejes un decreto absoluto de conciencia y escribas con fuerza: veía la mentira. Al escribirlo, estás anclando físicamente este nuevo nivel de despertar en tu realidad, y le estás demostrando al mundo que el engaño ya no tiene ningún poder sobre ti. Si este vídeo te liberó de una venda histórica, dale me gusta en este preciso instante. Eso no es solo un clic, es romper el algoritmo tradicional para llevar esta verdad oculta a los millones de personas que todavía siguen atrapadas en la culpa y la sumisión. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones de inmediato. Porque este espacio definitivamente no es para cualquiera. Está diseñado única y exclusivamente para los valientes que están listos para ver lo que otros prefieren ignorar por pura comodidad mental. Y créeme, lo que te voy a revelar en el próximo episodio es todavía más oscuro y más profundo. Despierta. Nos vemos en la verdad.